Y diga salud con Vinos View. Muy bienvenidos a Los Vinos Cardinales. Son tres desde los estudios de UCB Televisión aquí frente a la Gran Bahía de Valparaíso. Programa que desde Chile honra al vino de las tres Américas, desde Canadá hasta la Patagonia. Comenzando, escucharon esa frase que, ya sea dentro del mundo del vino o en general, muchos que éramos niños y ni siquiera tomábamos vino, la tenemos en nuestro ADN. Y diga salud con Vinos View. Qué memorias, qué recuerdos nos trae una frase de un Chile, el que nos vio nacer, crecer, desarrollarnos, y un poco anticipado ya pueden estar coligiendo quién es nuestro invitado de hoy en el primer programa de junio, donde solamente tendremos a destacados vinos íconos de Chile. Pero primero saludo a mi copanelista en este programa, Manuel Sánchez. ¿Cómo estás? Yo estoy con las manos temblorosas cada vez que abro un View 1, me ocurre eso. Bueno, gracias, querido Max. Saludos a todos, a nuestros queridos enófilos oyentes, por supuesto. Y en realidad hoy día vamos a tener un programa de lujo. La vitivinicultura chilena se destaca, bueno, decir, hace 50 años con una nueva era, pero anteriormente también existía. Y lo que vamos a conversar hoy día es de familia del vino en Chile. Y junto con un vino que es realmente único, ¿no? Vamos a tener la participación de una muy buena persona que conozco hace muchos años, así que vamos a tener un programa muy, muy entretenido. Sí, yo creo que nuestro invitado de hoy es de esas personas que por sus venas no corre sangre, corre vino tinto, es tercera generación de una familia catalana que llegó a Chile y desde su abuelo, que nos han deleitado con maravillosos vinos del Valle de Colchagua. Muy bienvenido, me alegro mucho verte, José Miguel View, de Viña View de Colchagua. Hola Max, ¿cómo están? Qué gusto saludarlo. Hola José Manuel. Sí, yo A esta altura del partido yo creo que lo que me corre por las venas debe ser algo así como un rosado, porque soy bastante consumidor de blanco, no solo de tinto. Bueno, yo quisiera presentarte y presentar este View 1, que es el vino ícono de la Viña View. Fue para el 28 de abril del 2015, que se celebra el Día del Malbec, que José Miguel trajo esta celebración, este evento a el Hotel Miramar Sheraton en Viña del Mar, en el barrio. Por supuesto que yo fui, ahí nos conocimos y José Miguel presentó todos los vinos de Viña View. Y de repente me acerco a uno que no lo conocía y el sommelier me sirvió una copa y yo realmente me cambió la vida, porque después ya del segundo o tercer sorbo me di cuenta que estaba por lo menos frente a mi nuevo Malbec preferido en Chile y quizás de Sudamérica y tal vez del mundo. Un evento que extrañamos aquí en Viña del Mar, que se repita ojalá pronto o en el futuro cercano. José Miguel, ¿qué recuerdos tienes de hoy? El Malbec preferido de Sudamérica es de todas maneras el Malbec preferido del mundo. Por este lado del mundo es donde se hacen los buenos Malbec, o los mejores. Claro. Claro, y digámosle ya a nuestros telenófilos oyentes que el Malbec llegó del viejo mundo al nuevo mundo, llegó primero a Chile, llegó a la Quinta Normal, en donde fue reproducido en un jardín de variedades, y de ahí pasó a Argentina. ¿Y cuándo llegó a Viña View? ¿Con tu abuelo, con tu padre? No, llegó en esa época. Esa historia es sabrosísima, yo la hice mía y la cuento desde hace algunos años.
la descubrí en la página de Wines of Argentina hace algunos años atrás. Los argentinos muy honestamente contaban de esta pasada del Malbec desde Francia en forma directa a Chile primero, quinta normal de agricultura y después la quinta normal de agricultura de Mendoza. De la mano además de un par de argentinos que fueron clave en eso, Domingo Faustino Sarmiento y no recuerdo el otro nombre, un francés. En esa época muchos productores chilenos o agricultores que se vayan a transformar en productores de vino compraron material en la quinta normal, lo plantaron en sus propiedades, la gran mayoría de ellas de Cabernet Sauvignon, y los antecesores nuestros en esta propiedad donde yo estoy en este preciso momento, que es el Cunaco, no solo plantaron Cabernet, digamos, en forma más extensiva, sino que adicionalmente se entusiasmaron con la variedad Malbec. La plantaron, apenas llegó a Chile, a la Quinta Normal de Agricultura, es decir, 1860 y tanto, probablemente 70, y constituye, digamos, junto con los Malbec de San Rosendo y algunos otros sectores de la zona central chilena, constituye uno de los lugares de origen del Malbec chileno. Así que esos viñedos que se establecieron ahí hace más de 150 años a esta altura del partido, son la base de Viuno. Viñedos que están bien adaptados a la zona y que están bien adaptados al clima de Colchagua. Manuel, ¿tú cuántos años llevas tomando Viu 1? Porque, si no me equivoco, la primera cosecha es del 99. Sí, la primera es del 99. Esa es la cosecha inaugural. Bueno, yo antes de hacer pegar la respuesta que me dice Max, a mí me gustaría un poco, José Miguel, que tú les cuentes a nuestros queridos telenófilos oyentes qué es un vino ícono. Antes de entrar en el 1, explicarles qué es lo que es un vino ícono, qué significa, cómo se hace, qué trabajo hay detrás de un ícono, porque sabemos los varietales, los reservas, los gran reservas, y de repente está el ícono. ¿Qué significa tener un vino ícono? Bueno, de partida esa clasificación es bastante discutible. He escuchado por ahí a alguna gente del vino que dice que los vinos íconos no los pueden proclamar las bodegas, sino que tienen que transformarse en vinos íconos, dado la trayectoria y los logros que han obtenido. Pero en definitiva, la jerga, digamos, actual considera como vino ícono el mejor vino que es capaz de hacer una bodega y además que está dentro de ciertos niveles de precio y de calidad, por supuesto, que son superlativos. Es decir, no el mejor vino de cualquier bodega es un vino ícono, sino que son vinos que están en estándares de calidad muy altos y también en estándares de precio y de reconocimiento, en especial, muy altos. Yo diría que el factor que de verdad lo transforma en ícono es justamente ese, el reconocimiento, más incluso que el precio y que la calidad. Es importante ese comentario, José Miguel, porque efectivamente está el reconocimiento, la calidad, etcétera, etcétera. Y yo asumo, digamos, que detrás de eso, de ese trabajo, claro, uno no es que lo mencione gratuitamente, sino que hay todo un cuento que es importante conocer. Saber, por ejemplo, que nuestros amigos sepan que no todos los años se puede hacer el vino Viu 1. Necesitamos un buen material y si la uva en un año determinado no califica, no lo vas a hacer, vas a tener que esperar una siguiente cosecha. Así es, son definiciones que en definitiva las bodegas van adoptando en el camino. Pueden partir de una definición inicial. Yo diría que en el caso de Viu 1, nuestra definición inicial fue la que tú dices. Es un vino que no se va a producir en todas las añadas, porque no todas las añadas tienen la calidad, digamos, suficiente. En la práctica, lo que finalmente se ha terminado dando es que lo que sufre más, digamos, en la cantidad que la bodega es capaz de producir año tras año, porque es bastante interesante poder hacer
un seguimiento a través de los años, ojalá sin saltarse ninguno, salvo que la calidad realmente no cumpla con un mínimo, poder hacer un seguimiento respecto de cuáles han sido las condiciones climáticas que han afectado el estilo de esa cosecha en particular. Así que nosotros, te diría que en esta historia de más de 20 ediciones de Vi1, nos hemos saltado, yo diría que unas 4, y lo que sí ha fluctuado bastante es la cantidad de botellas que somos capaces de disponibilizar. A veces la calidad está en muchos barricas menos, digamos, que las que en un gran año, y el gran año habitualmente tiene un volumen de disponibilidad un poco mayor, y hay otros años en donde cuesta más, digamos, encontrar los vinos que califiquen, y la mezcla termina siendo una mezcla de menor volumen. Siempre dentro de ciertos estándares de calidad, por supuesto, que son bastante altos. Sí, yo sé que ustedes tienen muchas variedades diferentes. ¿Y por qué se decidieron por hacer este ícono, ya sea una denominación controvertida o no? ¿Por qué escogieron Malbec? Y por lo que yo recuerdo también, este Malbec es de una especie de isla que está rodeada por ríos, que lo hace sumamente interesante por los suelos coluviales, si no me equivoco. Mira, a ver, partamos por lo último. Efectivamente, el Vi1 proviene de un sector específico de los 3 cuarteles históricos, que yo les mencionaba hace un rato, Charlos, que se establecieron a mediados del siglo XIX, por lo tanto viñedos que tienen hoy día más de 150 años de haber sido establecidos, y de un sector específico de esos 3 cuarteles. Efectivamente, este viñedo está entre medio de una especie de islote, entre medio del río Tinguiririca y del estero Chimbarongo. Su origen de suelo es aluvial, digamos, en profundidad, y más fluvial, es decir, material que han arrastrado los ríos que mencionaba recién en los últimos varios cientos o miles de años. Así que es un suelo de origen, yo diría, aluvial y fluvial, características de suelo que son las preferidas por Malbec, suelos muy profundos, con muy buen drenaje. Acuérdame de la primera parte de la pregunta, Max, dame un tip. Sí, sí, muy bien. No, ¿por qué entre todas las cepas que hoy día integran el portafolio? Fue mucho más natural, digamos, no fue una decisión comercial ni de marketing, sino que este antiguo viñedo, digamos, que mi padre compró a mediados de los años 60, tenía plantado 2 variedades tintas fundamentalmente. Cabernet Sauvignon en forma bien mayoritaria, y tenía algo de Malbec. El Malbec había sido, como yo siempre digo, un contribuyente anónimo a la calidad de nuestros vinos, sobre todo en una época en que en Chile se producían vinos tintos, y los vinos tintos de calidad en la etiqueta eran identificados como Cabernet Sauvignon, sin perjuicio que muchas veces tuvieran otras variedades como variedades acompañantes. Ese era el caso de nuestros Cabernet. Los Cabernet de mejor calidad de Viu de esa época tenían una proporción significativa de Malbec. Así que un poco después, ¿no es cierto?, cuando partimos en la era exportadora, fue bastante natural el buscar, por supuesto, el mejor material, los mejores ingredientes. Y nosotros teníamos claro que los vinos que producían la mejor calidad de la bodega eran los Malbec en esa época. Por lo tanto, fue bastante natural, después de haber lanzado también a principios de los 90 el primer Malbec chileno, y después varios otros más. Partimos con los Reservas, después lanzamos Gran Reserva y Single Vineyard. A continuación de eso, digamos, el proyecto en el que nos embarcamos a fines de los 90, antes de que mi padre muriera, y por iniciativa de él, fue justamente el de producir el vino de más alta calidad posible, y ese vino fue mayoritariamente Malbec con mezcla con algo de Cabernet Sauvignon en esas primeras ediciones. ¿Y este viñedo, José Miguel, cuántos años tiene el de Malbec?
Es difícil hablar de una edad, nosotros siempre hablamos de edad promedio, porque en definitiva, si bien fue establecido hace 150 años atrás, hay muchas plantas, ¿no es cierto?, que en el transcurso de ese periodo de tiempo van muriendo por diversas razones. La gran mayoría de ellas yo diría que por algún daño mecánico y eventualmente de vejez. Pero lo particular, ¿no es cierto?, de eso es que se van reproduciendo a partir del mismo material original. Es decir, se utiliza una reproducción vegetativa que se llama, que son los mugrones. Se toma una guía de la planta original, se entierra en el suelo, se dejan revisar y eso forma un clon, una planta idéntica. Y la importancia, digamos, de eso es que esa planta idéntica tiene todas las habilidades, ¿no es cierto?, genéticas que le han proporcionado los cientos de años de adaptación al lugar. Y eso nosotros lo podemos constatar. Tenemos viñedos jóvenes de Malbec con material diverso, digamos, que hemos traído de otras partes, incluso Malbecs argentinos, que no se comportan tan bien en esta condición como se comporta ese material original. Después de prácticamente 10 años de hacer selecciones masales y después prácticamente llegar al clon Vieux-Malin y haber plantado Malbecs argentinos de catena, varios clones franceses, etc., la conclusión a la que llegamos era que la mejor calidad la obteníamos en la selección masal de los antiguos viñedos de San Carlos. O sea, nos dimos una vuelta larga, por supuesto que descubrimos una serie de cosas interesantes. Tenemos además otro material de Malbec que es interesante, que le da otras dimensiones al vino, pero el corazón de nuestro Viuno es ese viñedo antiguo de Malbec original de acá. Y también es interesante saber que, por lo que leí, que este es un campo que es pre-filoxera. Sí, la plantación de esos Cabernet a los que yo me refería y de esos Malbec se realizó más o menos, sí, un poquito antes de la filoxera. El material se trajo a Chile, se rescató, ¿no es cierto?, en Chile, y posteriormente la misma Quinta Normal de Agricultura fue la que reexportó material a Francia para restablecer el viñedo francés. También se había exportado material a América, a Norteamérica. Yo sé, José Miguel, o sea, la primera cosecha de este Vieux 1 fue en 1999 y hasta el día de hoy yo conozco a 2 enólogos. ¿Cuántos enólogos ha tenido en estos casi 24 o 26 años? Mira, partimos con el típico esquema que partían las bodegas de nuestro tamaño en esa época. Partimos con un enólogo asesor que por muchos años fue el consagradísimo y gran Aurelio Monte, que se mantuvo en esa función largo tiempo, digamos, con nosotros, como asesor enológico y posteriormente también como parte de nuestro comité. Y tuvimos una seguidilla relativamente corta de enólogos residentes o enólogos de planta. Partimos con Leonardo Contreras, con quien hicimos mano a mano, con quien habla, hicimos la primera versión de Viuno. Después se incorporó, un par de cosechas después, se incorporó Grant Phelps, un neozelandés que estuvo con nosotros también durante 8 años, alrededor de 8 años. Un gran aporte en muchos diferentes aspectos. Gran comunicador, gran conocedor de estilos internacionales de vino, por lo tanto yo diría que nos picó el bichito de conocer más de enología y de estilos de vino en el mundo en buena medida gracias a él. Hay que decir que la enología y la vitivinicultura chilena de esa época disfrutaba del reconocimiento, digamos, de los primeros años de los 90, a principios de los 2000, como muy buenos vinos a precios muy atractivos, y nosotros creo yo que, jactándonos un poco de eso, me refiero a la industria completa, creo que fuimos un poquito flojos respecto, e incluso un poquito chauvinistas, respecto de buscar otros estilos, de investigar más. Eso yo diría que a partir del 2005,
con una camada, una oleada nueva, digamos, de enólogos que han seguido surgiendo de las universidades chilenas y que se han especializado en el extranjero, etcétera. Son enólogos mucho más enfrentados, ¿no es cierto?, a los estilos mundiales de vino, y diría yo que incluso con más claridad respecto del estilo de vinos que les gusta y que quieren hacer. Y después de Grant Phelps, a partir del año 2010 y hasta el día de hoy, nuestro enólogo jefe es Patricio Celedón, es quien comanda, digamos, el área enológica, también en forma específica para los vinos de alta gama, a partir del año, creo yo que el 2015 o el 2016, incorporamos como un enólogo específico para las líneas altas y sobre todo con especial énfasis en V1, a Paul Hobbs. Yo diría que aquí estaba participando, digamos, Paul Hobbs, gran especialista en Malbec americano, uno de los más reconocidos enólogos, asesores y productores, digamos, sus propios vinos del mundo. Y él también nos contribuyó, digamos, con una mirada muy interesante respecto de las dimensiones adicionales que teníamos que agregarle a V1. Habíamos estado bastante enfocados, digamos, en el Malbec, con unas proporciones menores de Cabernet Sauvignon y a veces Petit Verdot, a veces también 100% Malbec. Y la era que partimos con el impulso que nos dio Paul y con el comando de Pato en la enología de la viña, empezamos a explorar, digamos, mezclas con mayores proporciones de otras variedades y no tan marcadamente Malbec. O sea, han sido pocas manos, pero varios matices diferentes. ¿O no, Manuel? Claro, pocas manos. Lo que pasa es que en este tipo de vinos, sobre todo, es fundamental el conocimiento del viñedo, del terroir, de cómo reaccionar frente a las variables, digamos, que cosecha a cosecha pueden variar. En Chile, afortunadamente, disfrutamos, ¿no es cierto?, de un clima relativamente estable que asegura que la calidad sea siempre buena, pero los estilos son parte, digamos, de las variables que varían con esa varianza que hay en todas las cosechas. Entonces están muy definidas, ¿no es cierto?, respecto de si la cosecha fue más cálida, más fresca. Incluso nosotros hemos llegado a clasificaciones un poco más finas que esa. Ya hablamos de más cálida, menos cálida, un poquitito menos cálida, fresca, más fresca, etcétera, porque la clasificación, ¿no es cierto?, de cálida y fresca se quedó corta hace rato para definir los estilos de las distintas añadas. Sí. Ahora es muy interesante lo que ustedes como familia han tenido en términos de la apertura de conocer a estos nuevos enólogos, porque la familia Biu, ¿cuántos años tiene en la bodega? La bodega partió a mediados en 35, por ahí 1935. Partió con mi abuelo y sus dos hijos. Estos dos hijos ya se habían iniciado en el negocio del vino con otro pariente catalán que tenía una bodega, digamos, en Santiago. Este grupo de catalanes no eran productores, llegaron a ser grandes protagonistas de la industria del vino, pero como envasadores, como negociantes. Así que así fue como se partió. Pero 30 años después, es decir, a mediados de los 60, mi viejo ya estaba trabajando solo. Tuvo la oportunidad de comprar este viñedo, transformarse en un productor de sus propios vinos y transicionar desde esta condición de comerciante en vinos a productor y comercializador de sus propios vinos. Un poquito más adelante, con la incorporación de la tercera generación, nos metimos, digamos, en el mundo de las exportaciones, de hacer todas las adaptaciones que fue necesario hacer, ¿no es cierto?, para preparar nuestra producción para los más diversos mercados del mundo. El nivel de exigencia era bastante distinto en todos los frentes, no solo en cuanto a los estilos y a las calidades de los vinos, sino que también respecto de algo fundamental que después entendimos, digamos, a costa de porrazo, la industria,
que era en definitiva lo difícil que es comercializar vino internacionalmente. Una industria súper competitiva con muchos buenos exponentes en muchos países del mundo, pero tuvimos una época, digamos, de gloria en la cual logramos establecer, sobre todo las bodegas que llegamos de las primeras, logramos establecer distribución internacional, y esa distribución internacional ha sido la base hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, de los volúmenes que somos capaces de vender internacionalmente, porque las marcas en algunos mercados más, en algunos mercados menos, pero tienen, digamos, su reconocimiento y una distribución asociada a eso. A propósito de lo que comentaba Max inicialmente respecto a Vinos View, Tome Vinos View, del vino de ustedes, ¿cuánto se queda en Chile? Nosotros vendemos alrededor, digamos, en los últimos años ha sido un poquito más cambiante, digamos, de lo que habitualmente es, pero está en torno al 30%. Chile se está con la contracción de los mercados internacionales y la también contracción de Chile, digamos, pero esa ecuación ha transformado el mercado chileno para nosotros y creo que para muchas otras bodegas del tamaño nuestro en un mercado cada vez más importante. Yo diría que el fenómeno de baja relativa, ¿no es cierto?, de consumo en el mundo ha tenido como impacto probablemente la concentración en menos mercados. Si Chile ha estado los últimos 30 y más años muy enfocado en dispersar, digamos, lo más posible sus mercados y en conquistar, digamos, los 5 continentes y la mayor cantidad de mercados posibles en esos continentes, hoy día estamos en el fondo un poco más enfocados. Los mercados están difíciles, así que mercados, digamos, del barrio sobre todo son hoy día por estos tiempos, digamos, los más atractivos. Brasil, el mismo Chile, México está creciendo, Canadá, bueno, tantos otros. Y esperando, digamos, la vuelta del ciclo. Estas condiciones esperando a India. Mira, el vino es un producto milenario, no tengo ninguna duda, digamos, que va a sobrevivir a lo que sea. Además, por tratarse de una industria tan fuertemente atomizada, hay un montón de gente pensando, digamos, en cómo adaptarse. Y eso es fundamental, el irse adaptando, ¿no? Yo creo que este es probablemente el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Y soy muy positivo respecto de qué es lo que trae ese ciclo siguiente. Yo creo que el vino, no cabe ninguna duda, digamos, que tiene como desafío retornar en alguna medida a lo que en algún momento fue un producto, sobre todo en Europa, de consumo mucho más cotidiano, no en volúmenes, pero sí respecto de que te puede acompañar en más ocasiones, y no necesariamente solo en las grandes ocasiones y solo los grandes vinos, y asociado, ¿no es cierto?, a un conocimiento y a una cultura del vino que a mucha gente le asusta y no lo acerca al producto. Así que yo estoy viendo con harto entusiasmo como sobre todo los líderes de la industria, las empresas más grandes, formulan nuevas propuestas, las ponen en el mercado, y nosotros obviamente también haciendo lo propio, lo que corresponde, pero a la escala, digamos, de una bodega mediana como Biopanes. Sí, a propósito de eso, es muy interesante tu reflexión. Comparto absolutamente tu juicio. Creo que el ciclo se terminó el año pasado. Este año ya es distinto. Me imagino que tu cosecha va a ser un poquito más grande que la del año pasado y con uvas de muy buena calidad. Este va a ser un muy buen año. No sé cuál es tu opinión, pero creo efectivamente que ya el ciclo complejo terminó y veo también con mucho optimismo lo que viene hacia adelante. Dios te oiga, pues, Manuel. No, yo ya hace un rato, digamos, que ni siquiera hago apuesta respecto de cuándo,
pero no tenga ninguna duda respecto de que obviamente hay un ciclo de alza, ¿ya? No de alza de consumo necesariamente, probablemente, ¿no es cierto?, muchas de estas tendencias llegaron para quedarse. Me refiero a que la gente está consumiendo menos alcohol en general, que los jóvenes consumen otras propuestas y no necesariamente vino. Y creo que uno de los desafíos importantes de la industria es poner al vino en esas otras instancias. Veo con mucha satisfacción cómo, no sé, pues en instancias mucho más distendidas de consumo, de repente uno no ve la clásica botella de vino en la mesa, pero sí ve otras propuestas en torno al vino. Me refiero, digamos, a tintos de verano, me refiero a sangría, me refiero incluso a muchos ready to drink que están apareciendo, vinos sin alcohol, digamos, para ese grupo a lo mejor muy pequeño, digamos, de gente que no toma alcohol y que quiere, digamos, algo que le recuerde al vino. En particular, digamos, a mí no me entusiasma. Creo que en ese espacio, digamos, uno ya sale del vino y entra en el espacio de una bebida, digamos. Pero sin lugar a duda que hay mucho terreno de todas maneras que explorar. O sea, los contenidos de alcohol son un terreno interesante para explorar, vinos de menor contenido alcohólico, vinos de estilos más frescos, propuestas de colores, de burbujas, etcétera, que hacen el vino un producto más interesante. Mira, yo creo que si industrias, digamos, de los espirituosos que están tan castigadas como en algún minuto los whisky han sido capaces de recomponerse, reinventarse y replantear, digamos, una nueva propuesta al consumidor. Hoy día el whisky, digamos, es un producto que viene en alza en términos de la percepción del consumidor, ¿eh? No me refiero exclusivamente al volumen, sino que me refiero a la percepción del consumidor. A lo mejor ese consumidor va a consumir menos volumen que lo que se consumía históricamente, pero en ciertas ocasiones va a consumir el producto. Y creo que eso es un poco la transformación que tenemos que hacer. El turismo al vino es otra componente súper importante, digamos, que acompaña al producto desde el estilo de vida, desde el match que hace el vino con la gastronomía, desde el que las personas se acerquen a los lugares a conocer cómo se hace el vino, cómo se hacen los vinos que les gustan. Sí, eso José Miguel, para la segunda parte, que siempre hablamos de enoturismo, pero ya se nos pasó la primera parte del programa y yo llevo ya varios años hablando de vino en radio y ahora en televisión, y este debe ser mi cuarto programa con José Miguel, pero siempre recuerdo con mucho cariño, ya que estamos en el primer canal de televisión de Chile, un programa que hicimos con nuestro estimadísimo y querido Master Sommelier Héctor Vergara, con motivo de los 100 años de la radio de Chile. Y ya que estamos en un grupo de medios que también tiene radio FM, yo creo que era importante mencionar ese programa que fue de antología por cumplirse los 100 años de la radio en Chile. Pero ahora vamos a nuestra primera y única pausa comercial de este programa y regresamos pronto para contarles cómo está este View 1 cosecha 2021. Y ahora escucharemos Vino Sofía aplicada. Los teléfonos serán realmente inteligentes el día en que te digan: yo compraría ese Cabernet Sauvignon cosecha 1996 en formato Magnum. Bueno, y antes de seguir con el programa, yo, como ya lo dije, agradezco que
José Miguel estuviera aquí abriendo nuestro importante mes con los vinos íconos de Chile antes de que partiera a su gira en Asia, porque tengo un negocio para proponerte, José Miguel. Abramos allá en China, abramos un mall chileno. Ya bueno. Sí. Pero con vino, solo. Pero retomando lo que nos quedó al final del primer segmento, vamos a conocer el amplio abanico de enoturismo que tiene Viña View. ¿O no, Manuel? Efectivamente, yo, bueno, conozco la bodega hace muchos años, conozco también cómo ha ido evolucionando. Entonces, a propósito de lo que nos comentaba José Miguel al final de la primera parte, esto de ir acomodándonos y entendiendo que hay un mercado que tenemos que tener un portafolio totalmente distinto. Hoy día la bodega de Humanén es maravillosa, tiene un lugar increíble, queda muy cerca a Santiago, yo los invito a que lo visiten. Tiene un restaurante increíble que se llama Rayuela, de donde van a poder probar muy buena comida y también muy rico fino, por supuesto como el ícono. Pero quiero darle la palabra a José Miguel que nos cuente un poco toda esta evolución de cambios en la bodega, en la viña, en el restaurante, etcétera, para acercar a la gente al vino. Cuéntanos un poco de todo ese proceso. Voy a partir de atrás para adelante, porque después de, 30 años en esto, creo que hoy día más que nunca es evidente y es cosa sencillamente de ver cuál es la prioridad que tiene el enoturismo en bodegas de todos los tamaños de Chile. Y me refiero en específico a Chile, digamos, porque Chile tal vez ha tenido un desarrollo un poco más tardío respecto a otros países productores respecto del enoturismo. Yo creo que porque en general el turismo no es una actividad que en Chile desarrollemos con tanto entusiasmo. Pero bueno, como sea, nosotros partimos en el enoturismo a mediados de los años 90 en Viumarén. Fuimos parte de un proyecto asociativo que se llama la Ruta del Vino de Colchagua y Viñas de Colchagua, proyecto asociativo que formamos junto a un pequeño grupo de bodegas del Valle. A mí me tocó la fantástica misión de ser el primer presidente y de ser además uno de los 2 o 3 impulsores desde cero, digamos, de esta idea romántica de poder tener una ruta del vino en Colchagua. Eso lo había visto a principios de los 90 en California, que ya estaba años luz, digamos, adelante de todo el resto del mundo en enoturismo y por supuesto a años luz de Chile. Así que fue difícil hacer la bajada, digamos, local en un Chile a mediados de los 90. Pero lo hicimos formando, digamos, este proyecto asociativo que partió con 8 viñas y que en el camino, digamos, y en el paso del tiempo se fueron sumando más y que terminó transformándose, digamos, en la iniciativa que dio origen a lo que hoy día es Colchagua en términos de cantidad de bodegas abiertas, en términos de las actividades que se hacen durante el año acá, como la fiesta de la vendimia y algunas otras más. Viumarén tuvo siempre un liderazgo, y yo diría que ese liderazgo tiene que ver con el entusiasmo que yo siempre tuve por el enoturismo. Fuimos la primera bodega en tener un guía propio. En esos primeros años la ruta del vino, digamos, tenía unas cuantas guías y llegaba con esas mismas guías a todas las bodegas. Nosotros decidimos ir por el camino de tener un guía propio. Y de ahí, digamos, y no quiero entrar en detalle ni aburrirlos, pero ahí fuimos desarrollando muy poquito a poco todo lo que es hoy día la oferta turística de Viumarén. Yo diría que la inversión fue siendo siempre muy progresiva. Hacer algo, digamos, poner una fila de ladrillos para después
unos años después poner la siguiente. Y es así como sumamos una alternativa gastronómica. No quiero hablar ni siquiera de restaurante en los primeros años, porque era más bien, digamos, una oferta de menús a elección, digamos, y con reserva. Pero eso se transformó, digamos, con el tiempo en lo que hoy día es el restaurante de la Viña, que es Rayuela, al cual además como oferta gastronómica está acompañado y muy bien acompañado por el Food and Wine Studio de la Pilar Rodríguez, que está con nosotros también hace más de 20 años, y que entre los dos lugares, ¿no es cierto?, tienen una oferta gastronómica diversa y rica, cada uno en su estilo. Recientemente, hace unos tres años, un poquito más, inauguramos un hotelito. Son un conjunto de lofts que están distribuidos en el viñedo. Hay un club ecuestre, obviamente los clásicos tours que ofrecen la gran mayoría de las bodegas. Intentamos ser innovadores, digamos, ofrecer cosas auténticas y originales. Eso no siempre es fácil, pero lo intentamos al menos. Y hoy día yo diría que Viña Biomalén es uno de los destinos favoritos, digamos, de los turistas que vienen a Colchagua. Afortunadamente hay varios otros destinos muy atractivos, y eso configura, ¿no es cierto?, el destino de hoy día es Colchagua. Nos pasó en una época que esas bodegas que formaban parte, digamos, del atractivo de Colchagua eran poquitas y tenían mucho menos desarrollada su oferta, y por lo tanto el atractivo, digamos, hablar de destino era bastante grandilocuente. Así que en eso hemos estado, digamos, hoy día en que el enoturismo es una plataforma cada vez más importante para poder promover la cultura del vino, el consumo del vino. Nosotros llevamos alguna delantera en términos de la experiencia que tenemos y lo que nos vincula en general el público chileno e internacional que nos visita a nosotros y a la marca como un destino elegible, digamos, dentro de la amplia oferta que hoy día tiene Chile en enoturismo. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis ahí, José Miguel, porque José Miguel lo conozco hace mucho tiempo, como decía inicialmente, pero habla también de tu sobriedad. El restaurante Rayuela a mí me encanta y yo invito a todos los tenefiloyentes a que vayan, conozcan la bodega, conozcan la viña, conozcan el restaurante. Está, no sé, a 500 metros de la carretera. Es un lugar precioso, muy bonito, muy bien atendido. Yo estuve con unos franceses hace poco y realmente la experiencia fue súper buena. Así que yo, sinceramente, te felicito, José Miguel. El lugar lo han ido haciendo a poco, pero está muy bueno. Y yo invito a todos nuestros telenófilos que lo conozcan, porque de verdad vale la pena. Es un momento rico, increíble, un lugar súper, súper bien tenido. La gente atiende súper bien. La carta está muy buena. Los vinos que decir son los vinos que estamos probando dentro de ellos. Entonces, yo de verdad invito a todos nuestros telenófilos oyentes a que vayan a conocer el restaurante Rayuela. Sí, fíjate de las cosas que yo más destaco, aparte de la gastronomía, que obviamente es el piso, y creo que de la mano de nuestra chef de Mayra Ramos, el piso está bastante alto, está muy bueno. Pero aparte de eso, digamos, las cosas que tú mencionas, el ambiente, el carácter, la personalidad del lugar, es como de las cosas que en general el público más destaca. Y afortunadamente ya también se puede hablar no solo de un circuito de viña, sino de un circuito gastronómico en Colchagua, en la gran mayoría de los casos representados por muy buena oferta gastronómica dentro de las viñas, pero no solo las viñas, hay por supuesto que otros restaurantes bastante destacados, pero en definitiva la gente viene a vivir una experiencia que es más integral y que habla más bien de un estilo de vida, de una cultura, de un lugar con tradiciones y con historia, y hacer una inmersión por un par de días por estos lados y ojalá, digamos, con estadías cada vez más largas, resulta, creo yo, bastante atractivo.
Y José Miguel, no olvidemos que en este listado de los 50 mejores del mundo, ustedes, corrígeme, están en el lugar número 18, 20 entre las 50 mejores viñas del mundo para visitar. Mira, sí, que en la última versión, no recuerdo exactamente, pero estamos Sí, en el también 18, se el 19, me- 23. Pero lo que a mí más me llena de satisfacción es desde que partió este concurso hace unos 7 años atrás, nos hemos mantenido en distintas posiciones, pero siempre el grupo dentro de las 50 viñas más reconocidas del mundo. Y eso es motivo de mucha satisfacción porque habla de consistencia. Y yo creo que para propuestas como la nuestra, para empresas familiares de larga data como la nuestra, esa consistencia en el tiempo es un pilar fundamental. Cuando uno llega a generaciones en esto, las decisiones se toman con una perspectiva distinta. Tú estás pensando, digamos, en qué es lo que hizo tu abuelo, qué es lo que hizo tu padre y cómo va a ser visto desde el futuro, ojalá por nuevas generaciones, los aportes que nos haya tocado hacer a cada uno de nosotros. Incluso momentos complicados, digamos, de la industria como este, se miran desde una perspectiva distinta, con paciencia, con saber, digamos, que hay que cambiar las olas y plantarse, digamos, para poder estar bien resueltos para enfrentar, digamos, los nuevos ciclos, los nuevos desafíos que imponen los tremendos cambios que el mundo tiene todos los días. Y ahora ya pasamos a lo que nuestros telenófilos oyentes están esperando, que es las características de este View 1 cosecha 2021, que quisiera hacer una presentación con una anécdota que es de las que yo más recuerdo. Comenzando el programa dije que había conocido este vino en la celebración del Día del Malbec de Viña View aquí en el Hotel Miramar Sheraton, y al año siguiente, el 2016, la celebración se hizo en Santiago en un hotel, no me acuerdo el nombre, pero ahí en Américo Vespucio céntrico. ¿Con Kennedy? Y con Kennedy, no me acuerdo el nombre del hotel. No me acuerdo el nombre. Entonces llegué como buen provinciano al mediodía. Hice ese. No hay Kennedy, que está justo en toda la esquina, pero El Doubletree. hoy día tienes Entonces, como buen provinciano, aprovechando de estar en la capital, llegué al mediodía, estacioné y me fui a hacer trámites al centro. Entonces, el evento comenzaba a las 19 horas y yo llego al Metro Escuela Militar y Américo Vespucio un taco de 4 pistas. Entonces yo dije, me voy caminando, si llego a las 7 o llego a las 7 y cuarto, igual, o sea, tampoco es tanta diferencia. Entonces llego, el evento era arriba en el último piso, y llego y el mismo sommelier que había conocido y que me había servido por primera vez este View 1 en Viña del Mar, me dice, oye Max, qué bueno que apareciste porque hay una cata vertical de View 1, cosecha 99, 2007 y 2013. Y más encima, esta cata vertical era presentada por nuestro único, grande, admirable, el único Master Sommelier de Latinoamérica, Héctor Vergara. Y yo me acuerdo que entré en una especie de trance tipo Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y empecé a caminar así. No, yo tengo que estar ahí, tienen que hacerme un espacio, déjenme entrar, no me los puedo perder. Entonces para mí es así de importante y de emotivo este View 1, que hoy día estamos con la cosecha 2021. ¿Qué características ya has encontrado, Manuel? Bueno, primero que nada, No voy a atrever porque como tengo tanta confianza con José Miguel, hablar de sus vinos es para mí un privilegio en realidad. Pero hablar de un vino ícono como este, la verdad que yo invito a todos nuestros telenófilos oyentes que lo prueben. Van a conocer un Malbec de verdad muy distinto a lo que ustedes conocen.
Es un vino muy elegante, muy bien hecho, está muy bien criado. Hay una integración fantástica entre la fruta y la madera. Como ustedes lo pueden ver, es un color rojo cereza profundo. Lo pueden ver, pues no sé si se ve en la cámara. Y el nariz es un vino súper nítido. Hay ciruelas, hay flores, hay toques minerales que no sé de dónde, me imagino del terroir, que ya nos explicará mejor José Miguel. Y en boca, realmente un vino increíble, muy bien equilibrado, muy jugoso, con taninos muy finos, muy elegantes. De verdad, José Miguel, te luciste con este vino. Es una opinión muy de consumidor, pero me encantó. Te voy a decir, me encantan los Carmener y me encantan los Malbec. Por eso yo creo que viajo todos los meses a Mendoza. Pero este vino está... Realmente lo destaco, me encantó, un montón de felicitaciones. Muy rico vino. Muchas gracias. Sí, esta cosecha además es de las cosechas más destacadas de los últimos varios años. Yo diría que además internamente al equipo enológico es probablemente una de las que más le gusta. Tú sabes, en cosa de gusto, digamos, hay obviamente aproximaciones distintas, pero toda la descripción que hace me da mucho gusto escucharla, porque creo que justamente los aspectos de la parte así como del diseño del vino para nosotros son importantes. El Malbec es una variedad bien especial, una variedad versátil, una variedad que puede producir grandes vinos como estos bajo circunstancias, ¿no es cierto?, adecuadas, muy adecuadas, con plantas también que están como esta, digamos, muy adaptadas al lugar y que ya tienen una madurez clarísima. Pero además yo creo que aquí la componente suelo, por un lado, un suelo que la verdad las cosas no es un suelo demasiado especial, es un suelo que tiene las características que al Malbec le gustan. Es un suelo prácticamente plano, es una terraza del río Tinguiririca, cuya principal característica es la profundidad y el buen drenaje. Hace ya, cada vez que digo 10 años son 20, pero no sé, pues serán hace unos 15 años atrás hicimos un estudio para intentar establecer cuáles eran las diferencias de suelo dentro de estos 3 cuarteles que podían motivar, digamos, el que uno siempre saliera del mismo sector del cuartel 4. Los cuarteles, si uno los mira, son 3 cuarteles que están al hilo, en un suelo que en apariencia, digamos, es equivalente, no hay diferencias de topografía, entonces uno podría perfectamente asumir, digamos, que son suelos equivalentes. Sin embargo, hay un sector bien específico de donde sale B1. Y finalmente, lo que logramos establecer después de harto estudio físico de suelo es que ahí había un contenido de arena bastante más alto que en el resto de los cuarteles, y esa arena lo que le daba era una característica de mejor drenaje, característica que también tienen hacia forma bien masiva y bien generalizante, como voy a decir, los suelos mendocinos. Por supuesto que junto a esa condición hay una serie de otras condiciones que se tienen que ir superponiendo de manera a lograr, digamos, entre todos hacer una condición bien particular o bien única. Lo otro, diría yo, ya que la gran referencia del Malbec internacional hoy día está al otro lado de la cordillera, es como inevitable compararse. Y yo diría que en general, digamos, lo que tienen los vinos chilenos en general, los tintos chilenos en particular, y en este caso los Malbecs, es que se les nota mucho, digamos, que provienen de una larga y angosta franja de tierra que tiene a su espalda la cordillera, digamos, como un muro,
y por el otro lado el Océano Pacífico como un aire acondicionado prendido a máxima, digamos, potencia y con mínima temperatura. Y eso, sin lugar a duda, que a medida que uno se acerca al mar, por supuesto, se intensifica, pero está presente e influencia el estilo de los vinos, digamos, que están cerca del mar, los que están un poco menos cerca del mar y los que están lejos también, en esta angosta franja de tierra que tiene apenas entre 80 y 100 y tantos kilómetros de ancho. Entonces yo diría que eso es el principal responsable de esa elegancia, de esa frescura, ¿no es cierto? Incluso de esa mineralidad a la que tú te refieres. Si uno lo compara con el estilo de los vinos argentinos, como si se pudiera hablar, ¿no es cierto?, de un estilo promedio, pero hagamos esa simplificación. En general los Malbecs argentinos, sobre todo los de la zona de los alrededores de Mendoza, la zona más baja, más cálida, son vinos más concentrados, son vinos más golosos, son vinos, digamos, que muestran un lado del Malbec, y yo creo que interesante, digamos, que en Chile podamos mostrar un lado distinto. El sentido tendría, digamos, que se produjeran de manera estandarizada, digamos, de un lado y del otro de la cordillera. Así que estoy bien de acuerdo con tu descripción. Lo otro que normalmente me parece súper importante es el tema de la integración de la madera. Nosotros le damos bien poca énfasis al tema madera, sobre todo en cuanto a madera como un elemento que aporte aromas y sabores, sí, como un elemento que aporte, digamos, a la evolución del vino. Y desde ese punto de vista, un poco de complejidad extra bienvenida, pero ojalá que la madera se note, digamos, lo que se tiene que notar y no más que eso. Porque además no tendría ningún sentido producir estos vinos frescos, elegantes, delicados, ¿no es cierto?, si después le vamos a chantar arriba madera nueva, digamos, americana, por decir cualquier cosa. Así que imaginamos que este Viu 1 son pocas botellas. ¿De cuántas estamos hablando en esta cosecha 2021? Aquí voy a recurrir a Aproximadamente. mirar la contraetiqueta. Ya. Son limitadas de 20.996 botellas. Ya. O sea, esta es una cosecha abundante, donde la calidad no fue un límite a producir el volumen más grande que normalmente producimos, que son 1.500 cajas por ahí. Claro, y aquí viene mi pregunta por extensión. Obviamente este no es un vino para tomar a diario, quizás en los almuerzos familiares de día domingo, pero para nuestros telenófilos oyentes que no conocen o no han probado un Viu 1, ¿cuándo, en qué momento, en qué celebración, en qué instante deberían descorchar este Viu 1? Yo te agradezco la consideración para ponerme a mí a aconsejar, digamos, cuáles son los grandes momentos en que la gente... Aniversario, de plata, de vino. Sí, yo que tengo acceso a este vino en forma un poco más ventajosa que todo el resto del mundo. Incluso tengo acceso a poder chorearme algunas botellas o agarrar botellas de las degustaciones. No es un vino que yo tomaría todos los días, de ninguna manera. Creo que aunque uno tenga el poder adquisitivo para tomar vinos de este calibre, digamos, todos los días, creo que pierde un poco la gracia. Creo que son vinos efectivamente para grandes ocasiones, pero esas grandes ocasiones pueden ser, no tengo idea, la visita de un amigo a comerse cualquier cosa, digamos, a la casa. Yo, de hecho, me estoy tomando una botella y estamos abriendo en simultáneo 3 botellas. Yo sospecho que me la voy a acabar entera, porque me debe quedar una cuarta parte. Me ayudó un poco mi hijo que pasó por aquí a verme y se tomó media copita conmigo. Y ustedes van a hacer seguramente algo parecido. Y esto es una gran ocasión.
Yo creo que son vinos para disfrutar, digamos, con comida, sin lugar a dudas, y en ocasiones en las que uno tenga el tiempo y la dedicación para prestarle atención a los vinos. Eso es definitivo. A mí me ha pasado que a veces por distinguir, digamos, a un anfitrión que me ha invitado a su casa, he llegado con estos vinos y salgo bastante frustrado porque en definitiva la ocasión no ameritaba, digamos, la apertura de un vino de este tipo porque estaba todo el mundo en otra onda, porque era, no tengo idea, una comida en donde la gente quería cagarse la risa y no prestarle atención necesariamente al vino o a la comida, sino que quería darle más énfasis a otra cosa. Entonces creo, Max, que con toda seguridad no respondí de manera muy brillante la pregunta, pero lo que yo pienso respecto de estos grandes vinos, que hay ocasiones evidentes que pueden ser las grandes ocasiones, pero ¿quién abre, digamos, un vino de este calibre y de este precio para el matrimonio de un hijo? Lo que uno finalmente termina viendo en Chile, y a mí normalmente me llaman amigos, conocidos, digamos, para hacer grandes planes respecto de los vinos que van a comprar para el matrimonio del hijo, y finalmente terminamos los reservas siempre. Se parte con mucho entusiasmo, y a medida que van sacando cuentas, digamos, terminan considerando que un evento tan importante como eso, pero también muchas veces multitudinario, a lo mejor no es el mejor momento para abrir un vino de este tipo. Así que yo creo que eso... Ahora, pero y muy importante lo que comenta José Miguel, pero yo quisiera poner mi nota. Y mi nota es convidar a nuestros telenófilos oyentes a que prueben, a que se den la oportunidad, el placer de probar un vino como este. Tal vez el gusto sea un poco más caro, pero de verdad no se van a arrepentir. O sea, vinos como este vale la pena probarlo, vale la pena, independiente si es matrimonio. El mejor lugar, el mejor momento es el momento. A lo mejor no hay ningún momento ni matrimonio ni nada especial, pero solamente el momento es: regálense el placer de probar un vino como este, el uno de Viña Viumalet. Sí, con lo que dijo recién José Miguel, claro, llevar un vino a una celebración con bastante más gente, yo creo que es como si un dueño de un fondo se comprara un auto Fórmula 1. O sea, no le puede sacar provecho ni apreciarlo en los caminos interiores del fondo. Entonces, te entiendo esa anécdota, José Miguel. Pero ya que estamos acá, y yo que estoy haciendo un maridaje con nuestro colaborador Ganderat Charcutería, la mejor de la quinta región, yo estoy maridando este Viu 1 con pastrami. Y nuevamente para ti la pregunta, José Miguel, ¿qué recomendación de maridaje para acompañar este fantástico Viu 1 tú darías hoy? ¡Ay, qué difícil! Choripán. Porque es difícil no caer en los típicos lugares comunes. Y yo que llevo tantos años en esto y tantas oportunidades, digamos, intentando responder este tipo de preguntas, al final uno empieza a escucharse y a considerar, digamos, que es demasiado reiterativo el tema. Entonces, yo diría que, mira, voy a hacer una reflexión más bien. Nuevamente no voy a contestar tu pregunta, Max. Pero en el fondo, yo estoy más bien hoy en día por no sacralizar esto del maridaje. Aquí yo creo que no hay recomendaciones que sean infalibles. Creo que es más importante probablemente construir en la gente que le gusta el vino o la gente que toma vino, promover, digamos, el hecho de que el criterio personal es suficiente, buen barómetro respecto de cómo relacionarse con el vino. En general, ¿no es cierto?, vinos de este calibre son, por supuesto, reservados para los últimos platos, ¿no es cierto?, de un menú de varios movimientos, y normalmente con carnes, con quesos maduros, con infinidad de cosas, y en especial
con propuestas, digamos, que uno ni siquiera sospecha que existen muchas veces. Porque esta cosa es tan intuitiva en términos de, oye, tiene esta fruta, si es que lo combino, digamos, con este plato puede funcionar bien. Probar, así como estaba mencionando hace rato atrás Manuel, que hay que aventurarse, probar vinos. También hay que probar vinos y comida y llegar a la conclusión, digamos, de qué son las cosas que más te gustan. La última vez que me tomé una copa de vino, que no fue hace mucho tiempo, fue hace, qué sé yo, una semana o algo así, me la tomé también aquí solo. No soy tomador solo, en general soy bebedor social de vino, que es lo que más consumo de alcohol. Pero en esa oportunidad tenía un charqui fantástico que me regaló un muy buen amigo que tiene acceso a un charqui gourmet increíble, y me lo regaló para mi cumpleaños, y saqué, digamos, un pedazo de charqui y dije, ¿con qué me voy a deleitar, digamos, con este charqui? Y me tomé una botella de uno, una copita, y funcionó súper bien. Y así funciona también el tema de las temperaturas de servicio de los vinos. Los vinos que de base son bastante versátiles en cuanto a las combinaciones que funcionan bien, pero si adicionalmente uno va haciendo variar las temperaturas de servicio, de repente vinos que a una cierta temperatura son un poquito más, muestran un lado, digamos, un poquito más concentrado, etcétera. Cuando bajan las temperaturas muestran un lado totalmente delicado, ¿no es cierto? Y pueden acompañar eventualmente otros platillos. Así que me rehúso a contestar tu pregunta, Max, de manera concreta, y la contesto de manera muy resbalosa. Yo lo digo, ciervo, jabalí, algo muy... Bueno, anda a conseguirte un ciervo y un jabalí. Ciervo Malo, esto por supuesto que es una recomendación del libro. Sí. No, yo lo que recomendaría es que primero se aventuren a probar, se den el gusto de probar un vino tan bien hecho como este. Y luego el tema del maridaje es tan personal. Yo, por ejemplo, hoy día probando esto, se me ocurre cordero. Sí. Se me ocurre cordero. Y me encantaría tener aquí una chuletita cordero bien asada con este vino fantástico. Pero además los matices son tantos, pues, porque en definitiva tú podrías decir ya cordero, pero cordero preparado como y acompañado de qué. Y ahí ya se te abren un montón de opciones distintas. Cordero con, no tengo idea, con ciruelas, con una salsa de ciruelas que explota más como el lado ácido, digamos, o agridulce, puede funcionar súper bien con cierto tipo de vino, y a lo mejor un cordero al palo con nada más que sal va a ir más por un Malbec argentino, tal vez, un poco más machote. Mira, yo haría un maridaje con cebra al disco, pero como Está bien, sí. pero nos alcanzó el tiempo, así que hay que empezar a despedirse. Primero Manuel y después nuestro invitado de este maravilloso programa, primero en el mes de los vinos íconos. Manuel. Bueno, muchas gracias, Max. Agradecerte, José Miguel, por la disposición, y felicitarte. Nada más que felicitarte a ti, hoy día como gerente en tu viña, a tu gente y todo lo que han hecho, todo el trabajo fantástico que llevan. Así que nada, un privilegio realmente haber hecho este programa contigo. 1.000.000 de gracias. Y invito a nuestros amigos a que prueben los vinos View, y sobre todo este que fue dedicado al 1. Así que muchas felicitaciones y gracias por estar con nosotros. José Miguel. Muchas gracias a ustedes. Para mí siempre es un placer, lo paso muy bien. Se me hace cortísimo el programa. Yo creo que me deberían invitar a una versión alargada, porque en estos formatos más estrechos como que quedo corto. Pero lo pasé muy bien. 1.000.000 de gracias por la invitación, y aquí dispuesto a participar cuando ustedes lo consideren necesario. Un abrazo. Sí, yo creo que no podíamos comenzar nuestro primer mes con los vinos íconos de Chile en televisión sin la presencia de José Miguel y su View 1. Me olvidé en el otro segmento
lo que habitualmente digo, vayan a ferias de vino, jamás le pidan precio, descuento, atención a un viñatero, aunque sea un B1, jamás. Y los países agrícolas son mejores países. Levantamos nuestras copas para hacer nuestro brindis final, diciendo los 4 vinos cardinales son 3, el sur y el norte. Gracias por escucharnos y ¡salud! Salud. Salud.